Ahí está. Bienvenidos a la última clase, aunque sea del año, de la escuela bíblica. Año raro, año que nadie hubiera pensado que iba a ser así, pero lo fue. Así que cuando empezamos a principio de año, nadie hubiera pensado que iba a durar, que íbamos a estar ahora, ¿no? Casi en diciembre, despidiéndonos. Pero bueno, salió eso. Me llama la atención que hay alguien en su vida con ¿sale eso? Me da ganas de saber quién es ¿sale eso? Le vamos a pedir a Rubén si puede tener una palabra de oración y arrancamos con los últimos 3 capítulos de Nehemías. Señor, te agradecemos porque podemos un domingo más reunirnos con motivos de principalmente abrir tu palabra, aprender, Señor, de tu palabra, de lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Pero te rogamos que a pesar de ser el último encuentro, que pongas en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, de seguir querer aprendiendo, en nuestras mismas casas, en nuestro tiempo de intimidad contigo, poder seguir queriendo aprender de tu palabra. Acompáñanos, bendecí a los chicos, bendecí a aquellos que no estuvieron quizás en todo este año, rogándote que los acerques a ti y que les des lo que necesitan. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, Rubén. Siendo que es la última clase y que hoy cierra todo lo que es el libro de Nehemías y que habíamos dicho que Nehemías era un solo libro entre Nehemías y lo que era Esdras, al final voy a hacer unas preguntas como un resumen general, así que vayan pensándolo de cómo lo que vamos viendo se junta con todo lo que vimos, al menos desde Esdras, pero al fin y al cabo es todo lo que vimos en el año. Nehemías 11, vamos a leer de Nehemías 11 nada más 2 versículos. Invito a Natanael que lea el versículo 1 y 2 en la versión que vos quieras de lo que se ve en pantalla. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Perfecto, muchas gracias. En realidad lo leímos nada más que para que me crean de lo que les voy a decir, para no saltear el capítulo entero sin revisar nada y que digan, che, pará, para terminar en noviembre se saltearon un capítulo. Pero lo que dicen es que separaron el 10%, fíjese acá, mediante sorteos, para que habiten. ¿Por qué era esto? Me voy un segundo a Nehemías 7.4 y lo que dice Nehemías 7.4 era, la ciudad era espaciosa y era grande, pero poco pueblo. Entonces, lo que hicieron al fin y al cabo no es más ni menos que una urbanización de la ciudad para distribuirse. Entonces, estuvieron eligiendo por suertes a distintas familias para distribuirlas a lo largo de todo, para que no esté todo centralizado en Capital Federal y Buenos Aires, sino usar la Argentina entera, pero esto aplicado a Jerusalén y las murallas que habían hecho, la ciudad que habían hecho. Entonces, lo que hicieron fue distribuir. Del capítulo 11, la verdad, no vamos a hacer otras cosas porque lo voy pasando para abajo y fíjense que es los nombres de los sacerdotes y los nombres de los levitas y el nombre de los porteros y el nombre de los que no sé qué. Simplemente hacer un comentario ahí al final del versículo 23. Acá no hay ninguno de los chicos que sea músico, o al menos no que estén tocando en la iglesia, pero sí de los grandes, pero si algún día les interesa, los incentivamos a que lo hagan. Así en algún momento Mauri, Rubén y compañía dejan de tocar y empiezan a tocar ustedes, pero quizás algo para llamar, que por lo menos cuando lo fui leyendo dije, mirá qué lindo. Acá en el versículo 23, cuando dice que los cantores llevaban a cabo todas las obras según los términos establecidos. O sea, habían acordado de qué manera se hacía y justamente lo hacían eso. Vieron que muchas veces la música es, en algunas iglesias, no en Liniers afortunadamente, pero factor de discusión. Capaz que sí hace 30 y pico de años, si batería sí, si batería no, y todo eso, que hoy ya ni se discute. Pero lo hacían de acuerdo a los términos que ya se habían acordado previamente. Dicho todo esto, vemos todos los nombres, no vamos a repasar en los nombres, y llegamos al capítulo 12. Capítulo 12
Miren, vamos a empezar leyendo. Le voy a pedir a Emma que lea el versículo 31. Vamos a leer de la izquierda. Conduje a los líderes de Judea a la parte superior de la muralla y organicé 2 grandes coros para dar acción de gracias. Uno de los coros se dirigió hacia el sur, por encima de la muralla, hasta la puerta del estiércol. Y el 38. El segundo coro, que daba acción de gracias, se dirigió hacia el norte, dando la vuelta por el otro lado para encontrarse con el primer coro. Yo lo seguía sobre la muralla junto a la otra mitad del pueblo y pasamos por la torre de los hornos hacia el muro ancho. Entonces, lo que hacen es una celebración que sea, terminamos. O sea, si terminamos, hay que festejar, hay que celebrar. Entonces, y está perfecto. Lo que hace es, organiza 2 grandes coros. Por uno de los coros, o sea, imagínense, se encuentran, la muralla está cerrada, entonces se encuentran en un punto y le dicen a un coro, vos andate para aquel lado junto con Nehemías. Y vos andate para aquel lado junto con Edra. ¿Qué pasa si los dos van caminando alrededor de la muralla? Se vuelven a encontrar. ¿Dónde se encontraron? En el pueblo. O sea, se habían juntado inicialmente en el lugar opuesto al templo y se encontraron en el templo. Entonces, y ahí fueron celebrando, que es lo que decía luego los 2 coros, se encontraron y allí tomaron sus lugares y etc. Versículo 40, fíjense que no lo leímos, luego los 2 coros que daban acciones de gracias siguieron hacia el templo de Dios y allí tomaron sus lugares. Así que precioso, y el capítulo 12 es una celebración de que terminaron la obra, terminaron el altar, terminaron el templo, terminaron las murallas, terminaron las puertas, terminaron las casas, terminamos, llegamos a fin de año, terminamos, estaban diciendo. Algo para destacar del capítulo 12. La cantidad de veces, yo ahora les hablo sobre la versión de la izquierda. A ver, la de la derecha, ¿cómo es que dice? Iba en pos de él. Fíjense, la cantidad de veces que dice acciones de gracia. Yo voy a ir pasando rápido y se los muestro. Versículo... Esperen que lo dejo quieta. Los levitas, versículo 8, estaban a cargo de las canciones de acciones de gracia. Versículo 24, me parece que es el que sigue, porque ahí hay como un montón de nombres. Versículo 24 habla de los colaboradores, quienes se ubicaban frente a ellos durante las ceremonias de alabanza y acción de gracia, y un lado le respondía a otro. Está lindo esto porque hacían como un coro a 2 voces. Versículo 27 habla de los músicos, y decían, debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracia y con músicos de címbalos, arpas y liras. Versículo 31, que es el que leyó ya Emma, dice, conduje a los líderes y uno de los coros para dar acciones de gracia. Versículo 38, el segundo coro daba acciones de gracia, se dirigió hacia el norte. Versículo 38 y versículo, esperen, a ver si tengo algún otro, 40, los 2 coros que daban acciones de gracia. Versículo 46, que la costumbre era tener directores para dirigir los coros que entonaban himnos de alabanza y acciones de gracia. Fíjense la cantidad de veces que se menciona el concepto de que daban acciones de gracia. Entonces acá simplemente estaban contentos y hacían todo esto. Ahora mi pregunta es, vos y yo tenemos un montón de motivos para agradecer. ¿Das las gracias? Cuando llegás a la cena del Señor, ¿llegás con ganas de agradecer o llegás con ganas de cumplir? Y te pregunto esto a vos, y a mí me pasa muchas veces, y he ido muchas veces a la iglesia, a la cena del Señor, diciendo, bueno, en realidad no tengo nada que agradecer. Vengo a escuchar lo que agradecen otros, no sé, tengo mi cabeza en otro lado. Entonces, ellos estaban celebrando que terminaron el templo, que terminaron las murallas, que terminaron las puertas, que terminaron las casas, que terminaron de tener una ciudad, que volvieron. Bueno, tenían motivos para agradecer. Ahora, vos y yo tenemos la seguridad de tener nuestro lugar en el cielo. Vos y yo tenemos nuestra convicción de saber que si somos hijos de Dios, no vamos a pagar por nuestros pecados, sino que ya pagó Jesús. Cuando llegás a la cena del Señor, ¿tenés agradecimiento? Así como en el capítulo 12, y todo el tiempo se diría de Sebastián, de Mauri, de Hans, de todos, acciones de gracia, acciones de gracia, acciones de gracia, o en realidad diría, bueno, y se sentaron y vieron cómo otros agradecían. Pensalo.
Yo cuando hablo de la oración, más de una vez lo he dicho, soy muy rápido para pedir y muy lento para agradecer. Yo soy de pedir de todo, o sea, no me limito a, no sé, cosas que son como grandes. Si hace calor y estoy esperando el tren, pido que el tren venga rápido. Y capaz que inmediatamente, antes de decir amén, ya aparece el tren, porque medio como que en Banfield da una curvita y aparece. Y viene el que tiene aire acondicionado. Bueno, me subo y ya me olvidé de agradecer. O sea, capaz que te pedí 5 veces para que venga, vino, y cuando vino me subí, ya está, ya me olvidé, ya. Y capaz que digo, mirá, bueno, gracias. O capaz que estás pidiendo, no sé, por el nacimiento de Tomás, y estás orando, nace, gracias, una vez. Bueno, seamos equilibrados en el agradecimiento, y ser equilibrados en el agradecimiento significa agradezcamos mucho, porque la obra que nos fue, al fin y al cabo, con la que nos alcanzó Jesús, es una obra que merece ese agradecimiento muy grande. Y fíjense que cuando hablamos de agradecimiento, no se quedaron en cantar, sino que versículo 43, lo lee Geraldina. Se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. ¿Y 44? Ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas, la primera parte de la cosecha y los diezmos. Eran responsables de recolectar de los campos fuera de las ciudades las porciones especificadas por la ley para los sacerdotes y los levitas. Hasta ahí nomás. No solamente cantaban y tocaban, también dieron sacrificios, dieron lo mejor que tenían. También estuvieron atentos a designar a las personas a las que se le tenía que dar la ofrenda. O sea, no fue un agradecimiento nada más de cantemos una canción, sino también es algo más de acción, de cumplir la ley de Dios, que es la ofrenda, y de designarlo para decir, designemos a alguien a quien darle. Esto no es para que, nada, salgamos corriendo a poner plata, pero el movimiento, al fin y al cabo, no era nada más cantar. Digo, porque también en los campamentos uno ve que cantan, estalla, no sé qué, decís, vas a la ofrenda, y la ofrenda pasa, parece flash la ofrenda, ¿viste? Ni la llegás a ver, que ya está atrás de todo, y decís, no sé cómo pasar para llegar a buscar la bolsa, ¿viste? Cuando estás como colaborador. Bueno, es completo, al fin y al cabo. Y llegamos al capítulo 13, último capítulo. Ponemos todos cara de tristeza, porque es el último capítulo y todos querían que Nehemías tenga un capítulo 14. Todos cara de tristeza. Muy bien. Entonces, ahora sí, que estamos tristes, podemos empezar con el capítulo 13. Después de muchos años de ausencia, y ahora lo vamos a leer, fíjense, me voy rápido y leo el versículo 6, dice Nehemías, en esa época yo no estaba en Jerusalén porque había ido a presentarme a Artajerjes. Me costó, lo reconozco. Artajerjes, rey de Babilonia. Entonces, no estaba, se fue un tiempito, lo subo para que no spoileen. Nehemías vuelve a Babilonia. Y después de un tiempo, no sabemos cuánto, no pude encontrar yo cuánto, si Mauro o alguno de los chicos sabe, díganlo, pero yo la verdad que no pude encontrar, vuelve a Jerusalén. ¿Cuándo vuelve a Jerusalén? Mamina querida. Yo les voy a pedir, miren, les voy a pedir a unos cuantos que lean. Porque la verdad no se puede creer. Versículo 1 y 2 va a leer, leemos de la izquierda si quieren, que es la de la Nueva Traducción Viviente, que es más simple. La amiga Rocío. Ahí va. Ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. ¿Qué es lo que hicieron? Permitían que los moabitas y los amonitas estén adentro del templo.
Eve va a leer el versículo 4 y 5. Los vamos a leer todo mezclado el capítulo. Vamos a leer casi todo, pero lo vamos a leer casi todo mezclado. Entonces, permitieron que los moabitas y los amonitas estén adentro del templo. Eve, 4 y 5. Dale. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas. Uy, perdón, me están llamando. Perdón, debe ser de la escuelita. ¿Podés seguir, Lu, vos ahí? Atendé y yo sigo leyendo, no te das problema. Entonces, versículo 5, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de granos, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también las ofrendas para los santos. O sea, el sacerdote, el hijo, se casó con alguien pariente de Tobías y le regaló un cuarto del templo. Y ahora Tobías, ¿se acuerdan el que en el capítulo, si mal no recuerdo, en el capítulo 6, se estaba oponiendo y hacía un lío bárbaro y era toda parte de la oposición? Sí, bueno, ese ahora vivía dentro del templo. Y no tenía lugar donde dejar los granos y todas las ofrendas, porque Tobías, el enemigo, estaba viviendo dentro del templo. Imagínense cómo se va transformando la cara de Nehemías cuando vuelve, ¿no? Porque dice, che, pará, yo que la recontra remé para hacer esta ciudad, miren lo que están haciendo. Seguimos leyendo, le voy a pedir a Kurt que lea el versículo 10. No me mueva la pantalla, amigo. También descubrí que no se le había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. A los levitas no se les estaba pagando el sueldo. Entonces, como no tenían para comer, se tuvieron que ir a trabajar al campo. Entonces, no había personas que hagan la tarea de los levitas, porque los levitas hacían lo que podían. Si, escúchame, algo tienen que comer. O sea, si el cuarto donde antes se guardaba su comida, ahora estaba viviendo Tobías, no se juntaba más, la gente ya dejaba de ofrendar, entonces, ¿qué pasó? Los levitas tuvieron que irse a trabajar de otra cosa. Continúo. Imagínense la cara de Nehemías a medida que vieron que dice en esa época, en ese instante, ese día. Imagínense cómo Nehemías se fue transformando a lo largo de todo esto. Vamos a pedirle a Karina que lea el versículo 15 y 16. En esos días vi a unos hombres de Judá pisando sus lugares en el día de descanso. Además recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de producto a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía. Las vendían al pueblo de Judá el día de descanso, y nada menos que en Jerusalén. Nada menos que en Jerusalén, en mi ciudad, no se está respetando el día de descanso. Che, es la ley de Dios y no lo están respetando. Continúo, imagínense la cara de Nehemías que va para acá, ve el día de descanso, va para acá, ve que Tobías vive dentro del templo, va para acá y ve a los levitas, lo ve ahí haciendo un pozo en la tierra diciendo, y bueno, tuvimos que venir para acá porque nadie nos pagaba. Entonces, imagínense todo esto. Agustín, ¿tenés micrófono? Tengo. Sí, perfecto. Agustín va a leer versículo 23, 24 y 28. Yo ahora te lo muevo. Ya llegó. Ahí. 23, 24 y 28. Por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo que no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. Ahora el 28. Si me lo bajas un cachito, ahí va. Uno de los hijos de Joiadá, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sanbalat, el horonita, por lo cual lo expulsé de mi presencia.
Se mezclaron con otras etnias, con otros pueblos. Ni siquiera les enseñaban a sus hijos lenguaje hebreo. Fíjense, vieron que antes siempre los dos malos, los dos grandes enemigos eran Tobías y Sanbalat. Bueno, Tobías vivía dentro del pueblo, porque se lo había permitido Eliasif. Bueno, el nieto de Eliasif, o la nieta, uno de los hijos de Jodaía, o sea, un nieto de Eliasif, se casó con la de Sanbalat. Es como que, medio como que tiene la mitad de la familia de Tobías, la otra mitad de Sanbalat, el sacerdote. Increíble, imagínense. Nehemías, que había dejado su ciudad. Porque volvamos al principio de Nehemías. El tipo estaba cómodo con el rey Artajerjes, siendo la mano derecha, siendo el copero, organizando su agenda. Estaba recontra cómodo. Vuelve. Salió de esa comodidad. Vuelve. Y de una manera hiperestratégica se pone a laburar en reconstruir las murallas. Por amor al pueblo, por amor a la ciudad. Por amor a Dios. Mientras está construyendo todas las murallas, vive constantemente amenazado. Los vamos a matar, los vamos a ir a buscar, los vamos a ir. Venía a una ciudad que queda a unos kilómetros, que tenemos ganas de charlar con vos. Todo el tiempo amenazado, amenazado, amenazado. Termina la obra, hacen una celebración. Ve que todo el mundo está ofrendando, ve que está todo el mundo con acciones de gracia, está todo el mundo diciendo, che, ¿dónde dejamos acá los diezmos, la ofrenda y no sé qué? El tipo se vuelve un tiempo después a su ciudad, vuelve y ve lo que les acabo de decir. Permitían que amonitas y moabitas participen de las reuniones. Tobías le había entregado un cuarto, el sumo sacerdote le había entregado un cuarto del templo a Tobías. No les estaban pagando a los levitas, motivo por el cual los levitas se tuvieron que ir a trabajar al campo. No respetaban el día de descanso y estaban trabajando el día de descanso. Mezclaron las etnias y en el medio de mezclar las etnias, hasta Eliasif, que era el sumo sacerdote, permitía que estén mezclados si uno de los hijos lo había hecho. Imagínense de vuelta la cara de Nehemías, la desilusión de Nehemías. Se te cae el mundo abajo y decís, ya está, que se vayan a freír churros, yo me vuelvo a Babilonia. O agarrás un arma y empezás a matar a todo el mundo y decís, bueno, empecemos una nación aria de cero. Pero es como que decís, no, una de las dos, o me voy o los mato a todos, porque imagínate la bronca que le había agarrado. Vamos a ver, y de vuelta, todo medio desordenado, porque vamos a ir caso por caso de estos 5 grandes, para ver cuál fue la reacción. Frente a los amonitas, capaz que algo estuvieron chusmeando ahí cuando se los iba poniendo, versículo 3. Frente a los amonitas, dice, cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a los que tenían ascendencia extranjera. O sea, eso es lo que hicieron. Y después dice que lo purificaron. No voy a leer ahora, pero después dice que... que inmediatamente los excluyeron. Frente a Tobías viviendo adentro del pueblo. Voy a leer del 7 al 10, va a leer Patricia. ¿Ya está? Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. Gracias. Ya que estamos leyendo siempre esa, esperen que voy a borrar esta y se los voy a poner en letra más grande, así, para los que son medio ciegos. Me fui, ahí está, mira, ahí está. Entonces, ahí leíste. Lo que hizo en este caso fue, me disgusté mucho, políticamente correcto, pero se debe haber recontracalentado, me disgusté mucho, y lo que hizo fue, lo sacó y mandó a purificar el templo, ¿no? Le pidió a los levitas que purifiquen el templo. Acerca de los levitas que no les estaban pagando el sueldo, del 11 al 13 va a leer Rubén. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones.
Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo, de aceite de oliva a los depósitos del templo. Como supervisores de los depósitos asigné al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Estos hombres gozaban de una excelente reputación y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a sus compañeros levitas. Muchas gracias. Entonces, en el caso de los levitas que no estaban cobrando el sueldo, lo que hizo fue, primero dice inmediatamente y después dice los enfrenté. O sea, fue y enfrentó a los que habían decidido o los que estaban, eran cómplices de que esto sucediera. Y lo que hizo fue asignar nuevos responsables de excelente reputación, que gozaban de excelente reputación, y fíjense el resultado, porque la gente no estaba donando porque veía que se lo robaban. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La gente nuevamente empezó a ofrendar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando vos ves que, no sé, te digo que hay que darle a una organización que ya sabes que roba o que mal utiliza la plata y a nadie le da nada. Entonces, la gente de vuelta, la consecuencia es que la gente de vuelta volvió a ofrendar. Frente al día de descanso, ¿a quién no le pedí? Soledad, Esmeralda, ¿estás ahí? Ah, no estaba. Bueno, entonces, Mauro. Sí, estoy. Ah, perfecto. ¿Podés leer del 17 al 22? Sí. Esto era lo del día de descanso. De modo que confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan el día de descanso de este modo? Estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia. Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudieran entrar ninguna mercadería en los días de descanso. Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon fuera de Jerusalén 1 o 2 veces, pero yo les hablé duramente diciendo, ¿qué pretenden acampando aquí afuera alrededor de la muralla? Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Esa fue la última vez que aparecieron en el día de descanso. Luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. Recuerda también esta buena obra, oh Dios mío. Ten compasión. El recuerda lo dejamos de lado. Gracias, Esme. Entonces, lo que hizo fue, primero confrontó a los vendedores. ¿Qué hacen vendiendo? Después los hizo recapacitar. Che, ¿este no es el pecado que nos hizo ir a Babilonia, justamente? O sea, ¿no es algo similar a esto, empezar a no cumplir la ley? Después ordenó cerrar la puerta los viernes y que queden encerrados. Entonces, si alguien venía de otros pueblos para vender, ya no podía ingresar. Después lo que hizo fue, puso de sus propios, controló que eso suceda, poniendo de sus propios sirvientes. Después amenazó, porque seguían viniendo, entonces pasaba y los amenazaba y decía, mirá que te voy a mandar preso a vos, ¿eh? Era el gobernador. Entonces, mirá que a vos te mando preso, no te podés, no empeces a vender porque te mando preso. Y después mandó a purificar. Miren todo lo que tuvo que hacer. Yo me imagino que si había venido de vacaciones desde Babilonia, debían ser unas vacaciones bastante estresantes. Y por último, de la mezcla con los levitas, lo lee Mauri, yo ya te pedí que leas. Mauri, del 25 al 27. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Y acá
que era el último, y era, si se acuerdan, el hecho de que se estaban mezclando, y en los versículos que estaban acá al final del capítulo, era lo de Sanbalat, ¿no? Que el nieto de Eliasib se esté casando con una hija, un nieto de Sanbalat. Acá yo ya creo que se sacó Nehemías. Cuando vio esto, ya se sacó. ¿Por qué? Porque le pegó a algunos, no le pegó a todos, le pegó a algunos y les arrancó el cabello. Les voy a leer el comentario porque me causó mucha gracia, para que lo consideremos para nuestros alumnos, Rubén. Dice el comentario bíblico de libros históricos de Job que estuve siguiendo en el último tiempo. Nehemías actuó con violencia, atacando a los infractores, dándoles golpes y arrancándoles los cabellos. No se recomienda en la actualidad tomar estas medidas tan drásticas. Espera, porque sigue. No se recomienda en la actualidad tomar estas medidas tan drásticas, aunque se destaca que surgieron efecto en aquel entonces. No se recomienda, pero en determinados momentos Rubén puede llegar a estar habilitado. Con nosotros lo hicieron, o sea, con nosotros, no sé, preguntar a alguno de los ancianos cuando éramos chicos, algún que otro. No te arrancaron cabellos. A ese punto no llegaron, pero a otras cosas por ahí más levemente sí. Zuccari, el anciano de hace muchos años que falleció, papá de Graciela Zuccari, te llevaba de costado y te decía cómo estás y te daba como un mimo cachetazo, que era acá, ¿entendés? No te daba acá, te daba acá y te decía, ¿cómo andas, querido? Y te decía, qué lindo verte, ¿eh? Y te daba acá y te recontra dolía, como que te daba y te decía, portate bien, portate bien. Bueno, pero no nos arrancaron cabellos. Vaya uno a saber si personas como Mario o Delio no pertenecieron a esta generación. No, mentira. Pero se sacó Nehemías. Pero pónganse en el lugar de él. Renunció, vino, vivió en tiendas, vino a trabajar, le puso el cuerpo, lo amenazaron todos, lo querían perseguir y el tipo logró algo que era impresionante lo que había logrado, de construir las murallas, de que haya de vuelta una ciudad. Se vuelve a Babilonia, viene de visita a Jerusalén y ve todo esto. Y se sacó. Bueno, algunos comentarios de la reacción esta última de Nehemías. No vamos a hacer ningún comentario más, no la copien literalmente. Un remanente. Y acá, para la conclusión, invito al resto de los maestros y a los chicos también, si quieren participar en algo, porque no quiero hacer una conclusión del capítulo 13. Lo que quiero hacer es una conclusión desde Esdras, más o menos. Y esto es, y ya saco directamente la pantalla. Ahí está. Esto es un remanente de gente que estaba en Babilonia, y estoy hablando de Esdras 1, decide volver. Y mientras renuncian a eso, viven en tiendas, vivían en la pobreza, ellos eran los pobres, y deciden volver, y vuelven con todos los miedos que eso llevaba. Y cuando llegan, había habitantes que los miraban de reojo y les podían tener miedo, y ellos sabían que estaban con Dios. Y no había más templo. Y lo primero que construyen es un altar. Y después de hacer el altar, no sé si se acuerdan, tampoco quiero hacer un repaso de todo el año, pero si se acuerdan, empezaron a construir altar, después lo abandonaron, construyen sus casas artesonadas, vimos el libro de Ageo, después los invitan a reflexionar, vuelven a construir el templo, construyen el templo. Lloran los viejos porque habían visto el templo anterior o conocían el templo anterior y este no era lo mismo, pero Dios les dice, quédense tranquilos, lo que importa es el corazón. Y ellos continúan trabajando. Y ahora tenían templo, pero no tenían murallas. Entonces, viene un segundo remanente, viene Nehemías, empiezan a construir las murallas. Y no tienen puertas. Y construyen las puertas para decir que esté totalmente fortificada. Y empiezan a distribuir la gente y hacen la urbanización. Y en el medio se equivocan y se casan con mujeres de los otros. Los invitan a la reflexión, reflexionan, se terminan separando, dejan a las mujeres. O sea, se equivocaron un montón, pero también acertaron un montón a lo largo de todo este periodo de Esdras Nehemías. A lo largo de estos
20 y pico de capítulos. Entonces, termina la celebración y al terminar la celebración estaban todos recontra contentos, acciones de gracia, daban ofrendas. Y mi reflexión es, cuidado, porque es muy fácil volver a caer. Cuidado, porque es muy fácil volver a caer. Fíjate lo que ellos habían logrado y lo que ellos se habían esforzado por lograr eso mismo. Sin embargo, era muy fácil volver a caer. Es un descuido. Y es el mismo descuido que aplica para vos y que aplica para mí. Es cuidado, porque si hay algo que te tienta, es muy fácil volver a caer. Fíjense que menospreciaron el templo de Dios. Al meter a Tobías a vivir adentro, menospreciaron el templo de Dios. Templo de Dios, que unos capítulos antes habían dicho, no, este templo va a ser santo para nosotros. Fíjense que menospreciaron la ley de Dios al no cumplir el día de descanso. Y justamente la ley de Dios que les había leído durante horas y horas Esdras en la calle y habían dicho, no, nos comprometemos y vamos a cumplirlo. Fíjense que menospreciaron al mezclarse con otros y habían dicho en el capítulo, si no me acuerdo, es al final de Esdras, habían dicho, no nos vamos a mezclar más con otros. O sea, todo lo que habían dicho a lo largo de estos mismos libros que leímos, no que lo dijeron en Babilonia hace un montón, no, a lo largo de Esdras y Nehemías, habían dicho, vamos a respetar el templo, vamos a respetar la ley de Dios, y no nos vamos a mezclar con otros. Bueno, todo eso lo rompieron. Y mi conclusión es, cuidado, porque romper aquello de lo que te decidís es muy fácil. Es muy fácil. Podés tomar una decisión, pero me gusta el versículo que el de toma tu cruz está en todos los evangelios, si mal no recuerdo. Pero hay uno que es Lucas que dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque al fin y al cabo, el lograr cumplir con esos objetivos que te propones es el cada día. Entonces, al fin y al cabo, los invito a la reflexión para que no nos pase como le pasó al pueblo de Jerusalén, que había logrado un montón de cosas y en el casillero de, no sé, del juego avanzaron un montón. Si uno lee hasta el capítulo 12, habían avanzado un montón, avanzaron mucho más de lo que retrocedieron, muchísimo más. Pero fíjate que pestañeas un poquitito, te fuiste, volviste y ya de vuelta estás cayendo. Así que cuidado, me acuerdo del versículo este de Mateo 26 cuando dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, lo mismo que le pasaba hace no sé cuántos miles de años al pueblo de Jerusalén construyendo con Nehemías, Esdras, Zorobabel y todos estos, te puede pasar a vos. Ojo, porque el espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. El libro, si quieren vuelvan a repasarlo, si mal no recuerdo lo dio Adrián, el libro de Malaquías, del profeta Malaquías, justamente la profecía esa es paralela a este capítulo 13. Y Malaquías es parte de volver a restituir todo el orden. Y Malaquías, si se acuerdan, hacía como muchas preguntas que decían, me han despreciado, y el pueblo le preguntaba, ¿en qué te hemos despreciado? Y le empezaba a decir todo. Bueno, al fin y al cabo, el concepto de Malaquías también es, con amor eterno te he amado. Y con eso también es, che, del otro lado, si capaz que caíste, del otro lado tenés un Dios que es amoroso y que te ama. Indistintamente destaca lo que está mal. Pero nada, no quiero salir del concepto de, tengan cuidado porque en un pestañear te podés volver a caer y es realmente fácil volver a caer. A veces uno piensa que la caída está lejos y está, viste, no sé si todos manejan, como en la ruta, cuando estás mirando y decís, ese auto, ¿está a 400.000 kilómetros o está a 10 metros? Viste que medio como que perdés la percepción. O otro comentario de perspectiva, si les gusta el fútbol y están mirando fútbol, viste que a veces tiran un córner y dicen, ¿eso lo acaba de mandar a cualquier lado o está ahí? Viste que no sabes bien. Bueno, ojo, porque el pecado pasa eso. A veces parece que está lejísimo y de repente estaba cerca tuyo. Así que, nada, invito ahí al resto de los maestros o a alguno de los chicos, si quieren, cerrar con algo, ya que estamos cerrando todo el libro, los libros que estuvimos viendo a lo largo de este tiempo.
Muchas gracias, la verdad que... Dale, Rubén, ¿habías hablado? Dije cri cri. Muchas gracias por estos comentarios tan profundos, la verdad que rompen nuestros corazones. Y hay algo que me quedó, Dale. es cuando hablábamos de cuando la ley fue leída y todos empezaron a llorar. Y me da como la palabra de Dios actúa como espejo, ¿no? Para vernos a nosotros mismos y enfrentarnos con... Nosotros tenemos la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Él es nuestro perfecto ejemplo. El pueblo no tenía ese ejemplo y nosotros sí. Nosotros podemos equivocarnos, pero si estamos más empapados de su palabra, podemos evitar muchos errores y tener muchas más bendiciones. Y bueno, me quedó mucho eso de cómo la palabra de Dios es nuestro espejo, es nos enfrenta y este Dios misericordioso siempre está ahí para abrazarnos y levantarnos a pesar de todas las caídas. Eso me quedó. Precioso, precioso. Tomen, maestros, miren a Rocío, que se animó y fue del frente. Rubén. Rocío es maestra también, así que... Es verdad, claro. No, lo que quería decir, esto que dice Rocío, me llama también la atención que no siempre sucede eso en nuestras asambleas, en nuestras reuniones, de cuando escuchamos la palabra de Dios, que produzca ese efecto en nosotros. Siempre lo tomamos como algo, qué buen pensamiento, qué lindo mensaje, pero no produce nada en nuestras vidas. Ahí creo que un salmista dice, oí tu palabra y temí. Me dio miedo de yo no estar haciendo eso que dice. Entonces tenemos que cambiar la mente, como dice el apóstol, y cuando oímos la palabra, que sea o sea, creo que hasta la gente de Nesdras, cuando oyó la palabra, se puso de pie. No estaban leyendo el diario, ni estaban leyendo un libro de Max Lucado, estaban leyendo la palabra de Dios, que dice el apóstol Pablo, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y me temo que no siempre actúa en nosotros los creyentes. Debería actuar. Deberíamos llorar cuando la escuchamos, de que no estamos haciendo lo que Dios quiere, de que no estamos actuando como debería ser, porque la gente lloró porque se dio cuenta cuánto estaba desobedeciendo a Dios. Y creo que Esdras dice, o Nehemías, no se entristezcan. Este es un día santo, un día que vamos a consagrarnos a Dios para empezar a obedecerlo. Así que la reflexión es esa, que oigamos la palabra con temor y con una predisposición a que el Señor transforme nuestra vida. Perfecto. Muchas gracias. Si alguno más quiere, avise. Levanta la mano. Obviamente, Patricia, era obvio. Pero lo mío es cortito. Es cortito. No, a mí me llamó mucho la atención que si bien siempre había visto que Nehemías era un hombre que oraba, me llamó mucho la atención los tiempos. La verdad es que nunca le había prestado tanta atención a esto de que cuánto tiempo había pasado entre una circunstancia y la otra, y siempre Nehemías orando. Y la realidad es que si hemos aprendido algo en esta cuarentena, es que para nosotros fue larguísima. Pero el pueblo de Dios pasó muchos periodos en donde Dios trabajó con ellos. Muchas cuarentenas pasaron, y 10 veces más largas que las nuestras. Por más de que a nosotros nos parezca largo un año, realmente a los ojos de Dios no es tan largo, y tampoco lo ha sido, si nos comparamos con el pueblo de Dios, no ha sido tan larga. Pero Nehemías en esos tiempos siempre estaba orando, y a mí la verdad es que me gustó ese tema de los tiempos. Fíjate que de hecho, me olvidé de decirlo, pero en el capítulo 13, junto con Malaquías, empieza un periodo de silencio de 400 años. O sea, desaparece Dios por 400 años, hasta Jesús, directamente.
Así que empieza, cuando siempre se habla de Malaquías el último, en realidad es en paralelo a este último capítulo del 13 de Nehemías, y ahí empieza el periodo de silencio. Bueno, si no hay ninguno más, oramos y damos un par de anuncios. Vamos a pedirle a Natanael, si nos guía Dios en oración, otro maestro, y oramos, y después comentamos unas cositas. Oramos. Dios y Padre, gracias por este nuevo día que podemos estudiar el libro de Esdras, ya terminando este libro, este estudio, y te pedimos que nos acompañes, nos ayudes a reflexionar en todo lo que estuvimos estudiando, en cómo Esdras tuvo persistencia, constancia, y cómo no bajó los brazos ante la tarea tan compleja que tenía por delante. Acompáñanos durante el resto de este día, ahora preparándonos para la Cena del Señor, y te agradecemos nuevamente por todo este tiempo, todo este año que podemos seguir estudiando en la Escuela Bíblica. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Natu. Al resto, por lo menos a los que están con cámaras, hagan pulgar arriba si les gustó el estudio Esdras, Nehemías y no sé qué. Perfecto. Sacamos la foto ahí con eso, como que les gustó. Hacemos como que les gustó y listo. La verdad que estuvo lindo. Para un año raro fue un lindo estudio. Hoy es la última clase. A los chiquititos, a mis hijas todavía no, pero entiendo que ya les estuvieron dando algo. Regalitos, sí. No va a haber cierre de fin de año, pero se nos ocurrió. Si les pinta, y diciembre, enero, yo qué sé, en algún momento, y vemos cómo va la cuarentena y cómo repercute, que ayer haya habido 300.000 personas de pañuelos celestes en el obelisco y 1 millón el otro día, después vemos cómo repercute en el COVID eso, pero si en diciembre, enero lo permiten, si quieren, hacemos un picnic o hacemos algo en la iglesia, este grupo, o sea, no lo vamos a mandar a los 200.000 porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, los que están sin cámara, como no los vemos, no los contamos y listo. No, pero no, porque con cámara somos 20 más o menos. Bueno, si se permite y si se puede, capaz que podemos organizar algo y vamos un día para la iglesia y celebramos un poco ahí de chocar los codos, literalmente. Eso por un lado. Por el otro, los domingos a la mañana no va a estar más la clase. Hay muchos que no participan. Estaría bueno que suban a la Cena del Señor. Si no tienen el link, pídanlo. Por otro lado, nosotros nos juntábamos los domingos a la mañana para estudiar la Biblia. Sepan que los jueves a la noche también nos juntamos para estudiar la Biblia, no en clases, pero para toda la iglesia. Así que no dejen de ir. No sé hasta cuándo, nadie sabe hasta cuándo va a durar esto, pero no dejen, porque fíjense que sería totalmente contrario a lo que acabamos de decir. En un pestañear el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, en un pestañear capaz que dejaste de ir a la reunión, dejaste de escuchar, dejaste de esto y dejaste de alimentarte espiritualmente. Así que no dejen de alimentarse, denle bolilla a eso, domingos a la noche y jueves a la noche. Conéctense y sepan que pueden usar los medios digitales también para estudiar un montón de libros. Si les interesa, les podemos dar algunos autores muy interesantes para estudiar. ¿Algún otro comentario? ¿Quién habla hoy, Rubén? ¿Cuándo nos llega la beca para el IM? La beca, no, vos eras colado, así que... Igual el IM, no sé, ¿hay el IM este año? Hay el IM digital, me parece. No así se sabe todavía. El IM digital. No hay el IM, campamentos en el IM. Ay, ¿Cómo que no? ay, ¿Quién Ay, pero va a ¿Quién haber, no físico, sí, va a haber algo. ¿Cómo que hay? ¿Quién te dijo? Eve, Yo estoy en un campamento, pero... a mí me dijeron que había también. Eve, estás invitada, Kurt, estás invitado, NASA, estás invitado. Hal, ¿Tienen fecha estás ya? Sí, 28, 29 y 30. De enero. Perfecto. ¿Qué es, viernes a domingo? sí. Jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes. Jueves, Ale viernes, Guaracho buchorea todo, tienen que decirle algo. Entre él y Yo Al, iría si no tuviera trabajo. Bueno, ahí tenés la beca, Natanael.
Todo Es gra- pago por nosotros. Ahí tienen, tienen todo, beca para todos. El regalo este año es beca para todos. Beca para todos. Ah, pero Aldo me dijo que se pagaba, que le pague a él, que igual lo van a cobrar como Pará, campamento. ¿es pago o es gratuito, Patri? Aldo me dijo eso, no sé, me pasó una cuenta y todo. Sin costo. Igual yo cobraría, pero bueno. Yo eso también, para poder mandar regalos, para poder hacer un montón de cosas. Para 100 Saura. pesos, Repito, 100 a mí pesos, no me aunque sea. molestaría pagar, pero tengo trabajo. No creo que me coincidan los días de vacaciones. Pero es a la noche esto. Tranqui, no es todo el día. No es- es No a la- es, es más que- no es todo el día. Es decir, son algunos momentos del día. es virtual. Cada tanto hay que reiniciar la computadora. Bueno, así que la beca ahí la tenés, y como no tenemos posibilidades de acercarles un cuadernito de devocionales, usen el último que les hayamos dado. Y listo. Y listo. No, un regalito, Evi, ponete las pilas. Ahora Ponete charlamos. la- Vení a casa y te muestro algo tentativo a ver qué opinás. Bueno, Más caro. sí, bueno, Adri, estábamos juntando. Después te digo tú, te paso tú. Por Señores, cierto, ¿cuándo es la reunión de jóvenes? ¿A qué hora va a ser el próximo sábado? No, no es el próximo sábado. Sería el 12, el siguiente. 12 de diciembre. Ah, el 12. Ah, menos O el mal. 11 es feriado. Que no va a ser presencial, porque nos pidieron que no sea presencial, nada más que eso. Ah, ok. Yo para saber nada más. Nos uno podemos pide su vestir de propio gala asado por igual, pedido ya. como es la última reunión. ¿De qué, Eve? Nos podemos vestir de gala igual, por ya que es la última reunión. Todos Sí. lindos. Pará, de gala con jogging abajo, ¿entendés? De gala para arriba, ¿entendés? Te pones un smoking, todo, y abajo bermuda con ojotas. Totalmente. Esa le hicimos en el último LIM. Hay que hacerla, hay que hacerla. Y te parás y si bueno, terminamos, y te parás y estás con los calzoncillos dentro, con la camisa dentro del calzoncillo. Bueno, señores, siempre un placer encontrarlos. Los dejamos ir en paz. Vayan a almorzar, nos vemos todos. El que quiera participar de la clase de la tarde, última clase de la Escuela Bíblica de la tarde, avise y les pasamos el link. A los pocos que están en los dos grupos, como Rocío, le taladro de mensajes, porque le mando todos los mensajes de la mañana y todos los mensajes de la tarde, la vuelvo loca, pero son a Eve también, las vuelvo loca todos los domingos a la manzana. Mira que el teléfono le va a hacer ting, 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 y Sebastián que les está mandando todos los links, así que el domingo que viene ya no molesto más. Nos vemos a la tarde, y si no, a la tarde, sí o sí. Vayan a la tarde. Y la cena también. Y en la cena. Chau, chau. Chao, un beso.